La luz parpadeante de 1000 velas iluminaba la cavernosa sala, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Tapices antiguos que representaban escenas de batallas y cacerías colgaban de las paredes de piedra, amortiguando los ecos que danzaban en la vasta inmensidad. Cada tapiz contaba una historia de gloria y sangre, de victorias y derrotas. Al fondo, sobre un trono de hierro forjado y hueso, se sentaba Drácula, el señor de los vampiros, con una presencia que helaba la sangre. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, contemplaban la escena ante él con un hambre antigua y terrible, una sed de poder que nunca se saciaba. Esta noche no es una noche cualquiera. Es una noche de destino y de juicio. Esta noche, en esta sala sagrada de los no muertos, se celebrará una competición. Una prueba que decidirá el futuro de muchos, un concurso de leyendas de orígenes monstruosos y poderes aterradores. Criaturas de pesadillas se enfrentarán en un duelo sin igual. Dos criaturas, de las que se susurraba que eran las más temibles de su especie, estaban de pie ante el temible señor. Sus figuras proyectaban sombras largas y siniestras en el suelo de piedra. Sus destinos, su propio derecho a existir, dependían del juicio del rey de los vampiros, un juicio que no conocía piedad. El aire crepitaba de anticipación, cargado de una tensión palpable que hacía difícil respirar. Esto no era un mero espectáculo, sino una prueba de combate, una batalla por la supremacía en el reino de las pesadillas. Solo el más fuerte sobreviviría. ¿Quién reinaría de forma suprema? ¿Quién se alzaría como el verdadero monstruo de la noche? El Strigoi, procedente de los oscuros bosques de Transilvania, una criatura de fuerza bruta y sed de sangre insaciable, un ser que infundía terror en los corazones de los hombres, o el Aswang, un demonio cambiante de las lejanas islas de Filipinas, del que se rumorea que se alimenta tanto de vivos como de muertos con igual fervor. Una entidad de pesadilla que podía adoptar cualquier forma. La respuesta, envuelta en las brumas de lo desconocido, pronto se revelaría. El misterio estaba a punto de desvelarse, porque esta noche, en la corte del empalador, solo un monstruo podía salir victorioso, solo uno reclamaría el trono de las sombras. Los montes Cárpatos, una cicatriz dentada en la faz de Rumanía, han sido durante mucho tiempo un lugar de sombras y secretos. Estas montañas, envueltas en un manto de misterio, han sido testigos de innumerables historias y leyendas que se han transmitido a lo largo de los siglos. Aquí, en medio de los densos bosques y los valles cubiertos de niebla, nació la leyenda del Strigoi. Estas criaturas, envueltas en mitos y supersticiones, han sido una parte integral del folclore rumano. Más que simples vampiros, los Strigoi eran criaturas de hambre insaciable. Su sed de sangre solo rivalizaba con su salvajismo. Se decía que podían cambiar de forma, volverse invisibles y controlar a los animales nocturnos. Historias sobre nosotros se extendían como la pólvora por los pueblos y ciudades de la Rumanía del siglo XIX. Los rumores y las historias de terror se contaban alrededor de las hogueras, alimentando el miedo y la paranoia. Cuentos susurrados, transmitidos de generación en generación, hablaban de criaturas no muertas que acechaban en la noche, aprovechándose de los incautos y los inocentes. Los aldeanos vivían con el temor constante de ser atacados por estas entidades malévolas. Se decía que podían levantarse de la tumba, con sus cuerpos retorcidos y contorsionados, sus ojos ardiendo con una luz infernal. Estas visiones aterradoras eran suficientes para mantener a los aldeanos despiertos por la noche, temiendo lo que podría surgir de la oscuridad. El miedo, potente y absorbente, se apoderaba de los corazones de los campesinos. Este miedo no solo afectaba sus noches, sino también sus días, llenándolos de una ansiedad constante. Las sospechas corrían desenfrenadas. Los vecinos se volvían unos contra otros a la menor señal de enfermedad o desgracia. La desconfianza se convertía en una segunda naturaleza,
y nadie estaba a salvo de las acusaciones. La mera acusación de ser un Strigoi era suficiente para sellar el destino de uno. Los acusados eran sometidos a juicios sumarios y a menudo no sobrevivían para contar su versión de los hechos. Desesperados por protegerse, los aldeanos recurrían a medidas drásticas. Las reuniones nocturnas se convertían en planes para cazar y destruir a los supuestos Strigoi. Se exhumaban tumbas, se examinaban los cuerpos en busca de signos de vampirismo. Cualquier indicio de que un cadáver no se había descompuesto adecuadamente era suficiente para levantar sospechas. Aquellos considerados sospechosos eran sometidos a rituales espantosos, estacas clavadas en sus corazones, cabezas separadas de sus cuerpos, bocas rellenas de ajo y sal. Estos métodos, aunque brutales, eran vistos como necesarios para proteger a la comunidad. La casa del Strigoi fue un capítulo oscuro y sangriento en la historia de Rumanía, un testimonio del poder del miedo y la superstición para llevar a los hombres a cometer actos indescriptibles. La histeria colectiva transformaba a personas comunes en cazadores despiadados. Y en el corazón de esta oscuridad, Drácula, el antiguo, observaba y esperaba. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio de que el verdadero mal aún acechaba. Él conocía la verdad sobre los Strigoi, sus fortalezas y debilidades, sus impulsos primarios y sus limitaciones bestiales. En sus manos, el conocimiento era poder, y él lo usaba para mantener su dominio sobre las tierras de Wallachia. Al otro lado del mundo, en las soleadas islas de Filipinas, acechaba un tipo diferente de monstruo, el Aswang. Este ser mítico ha sido parte integral del folclore filipino durante siglos, una figura que ha inspirado tanto miedo como fascinación. A diferencia de los Strigoi, criaturas de fuerza bruta y hambre insaciable, los Aswang eran maestros del engaño. Su astucia y capacidad para engañar a sus víctimas los hacían aún más temibles. Cambiaformas podían adoptar cualquier forma que desearan, mezclándose perfectamente con el mundo humano. Esta habilidad les permitía acechar a sus presas sin ser detectados, convirtiéndolos en una amenaza constante e invisible. Cuando los colonizadores españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron una tierra ya impregnada de folclore y superstición. Las historias del Aswang eran omnipresentes, y los colonizadores pronto se dieron cuenta del poder que estas leyendas tenían sobre la población local. El Aswang, pronto descubrieron, era más que una simple leyenda local. Era una figura profundamente arraigada en la cultura y las creencias de los filipinos. Un símbolo de los miedos y las esperanzas de la gente. Era una herramienta poderosa que podían explotar para consolidar su control sobre la población indígena. Utilizando el miedo al Aswang, los colonizadores podían manipular y controlar a las comunidades locales con mayor facilidad. Se difundieron rumores, historias sobre el hambre insaciable del Aswang por la carne humana, especialmente la de niños y mujeres embarazadas. Estas historias se contaban y recontaban, aumentando el miedo y la paranoia entre la gente. El miedo, un arma potente, se utilizó para mantener a raya a la población local, para desalentar la disidencia y la rebelión. Los colonizadores sabían que el miedo podía ser más efectivo que cualquier ejército. Las mujeres, especialmente aquellas que se atrevían a desafiar el orden social, a menudo eran acusadas de ser Aswang. Estas acusaciones eran una forma de silenciar a las mujeres que se consideraban una amenaza para el status quo. Eran condenadas al ostracismo, perseguidas, incluso ejecutadas basándose en poco más que superstición y alarmismo. La caza de brujas y la persecución de las mujeres eran comunes, y el miedo al Aswang solo exacerbaba estas prácticas. El Aswang, una criatura nacida del folclore antiguo, se convirtió en un símbolo de la oscuridad que se apoderó de las islas, una manifestación del terror que ensombrecía las vidas de los colonizados. Su presencia era un recordatorio constante del poder del miedo, y en su desesperación, sus gritos de liberación del monstruo que atormentaba sus horas de vigilia sin saberlo, jugaron en manos de sus opresores.
Los colonizadores utilizaban estos miedos para mantener su dominio, porque los españoles habían aprendido que a veces la mayor arma no es la espada, sino el miedo que paraliza el corazón y la voluntad. El Aswang se convirtió en una herramienta de control, un símbolo del poder colonial. La tensión es palpable. El Strigoi es una bestia tosca, el Aswang un necrófago voraz. Ninguno de los dos le complace. Pero Drácula, siempre el astuto estratega, tiene su propio juego que jugar. Ambos monstruos son indignos. Ordena a sus legiones de vampiros que los apresen. Se produce una lucha. El Aswang, en una táctica desesperada, desaparece en el aire, dejando al Strigoi para ser arrastrado por los secuaces de Drácula. Las leyendas de Strigoi y Aswang persisten. Desde la Rumanía rural hasta el campo filipino, los susurros y avistamientos mantienen vivo el miedo. Sus historias, al igual que las propias criaturas, se niegan a morir.